través del programa social Colectivos Culturales Comunitarios Ciudad de México 2020 de la Secretaría de Cultura, el colectivo Canijo Teatro presenta el taller de Bitácora Teatral. Yo soy Valeria Alejandra, Valerie Cloutz, representante y miembro activa del colectivo Canijo Teatro. Soy actriz, soy escritora y soy la tallerista de Bitácora Teatral. Bienvenidos a este segundo tutorial de Bitácora Teatral. ¡Comencemos! La literatura y el teatro. Dramaturgia, parte 1. El día de hoy hablaremos de un tema que es súper importante en el teatro. Así es, la dramaturgia. Conoceremos su origen y significado, su historia y su estructura, además de que haremos un recorrido por los autores más importantes de la antigua Grecia y del Siglo de Oro. Bienvenidos a esta primera parte de dramaturgia. ¡Comencemos! Origen y significado. Dramaturgia, del griego. La palabra dramaturgia se origina en las palabras drama, hacer, y ergón, obra. En español, dramaturgo significa lo mismo que en original griego. Autor hacedor de obras de teatro. Dramaturgia es la acción y efecto de crear, componer, escenificar y representar un drama, convirtiéndolo en espectáculo teatral. No obstante, el término se aplica no solo al teatro, sino a otros espectáculos de las artes escénicas, como la danza, la ópera o el circo. Se conoce como dramaturgia al arte de componer y representar una historia sobre el escenario. A su vez, un dramaturgo es aquel que escribe las obras con el fin de ser representadas en un teatro, o también se encarga de adaptar historias a este formato. Antecedentes históricos. El género dramático tuvo su origen en Grecia. Al inicio, las representaciones teatrales estaban relacionadas con el culto a Dioniso, dios del vino y la alegría, y poseían por lo tanto un carácter sagrado. Dichas representaciones consistían en himnos dedicados a esa deidad o divinidad. Más tarde fueron introduciéndose cambios a los cantos. De esta forma surge el género dramático propiamente dicho. Los dramaturgos griegos más importantes fueron Esquilo, Sófocles y Eurípides. De la antigua Grecia, la obra dramática pasó a Roma, donde los autores más destacados fueron Terencio, Séneca y Plauto. Durante el primer periodo de la Edad Media, el género dramático se extinguió y se olvidaron por completo las obras griegas. Alrededor de los siglos XI y XII, los europeos reinventaron el teatro y surgieron comedias escritas en latín, que eran representadas en monasterios, cortes y universidades. Géneros dramáticos. La dramaturgia se divide en géneros realistas y géneros no realistas. Entre los primeros se inscriben, desde los orígenes, la tragedia y la comedia. Y más tarde se agregan otras modalidades como obra didáctica y la tragicomedia, también conocida como comedia trágica clásica. Por último ha de sumarse la farsa, considerada por algunos como el género imposible. Todos ellos tienen en común la representación de algún episodio o conflicto de la vida de los seres humanos, por medio del diálogo de los personajes o del monólogo. Al teatro, según la clasificación del teatro griego en la Poética de Aristóteles, pertenecen los siguientes géneros mayores: tragedia, comedia, drama, melodrama. Suele llamarse drama a aquella obra que incluye temáticas, pasajes, elementos serios o graves, especialmente cuando tienen un final trágico, pero el término hace referencia también a las obras cómicas, al menos en la cultura occidental, donde se considera que nació el término drama. Como género incluye, pues, tanto a la tragedia como a la comedia. En el género dramático, el autor lleva el desarrollo de la acción a la escena,
Los hechos no se relatan, sino que se representan. Su forma expresiva es el diálogo y los personajes adquieren vida gracias a unos actores que lo escenifican. El cuarto género mayor, la pieza, también conocida como teatro psicológico o teatro burgués, surgió hasta la segunda parte del siglo XIX, con actores como Ibsen y Stringenberg en Escandinavia, Chekhov en Rusia y en el siglo XX con Arthur Miller en Estados Unidos. Estructura. Las obras dramáticas se dividen en actos y pueden fragmentarse en cuadros. Estos se dividen en escenas y la extensión puede variar de acuerdo al dramaturgo. Cabe señalar que hay obras que están constituidas por un único acto. Para que una obra pueda ser clasificada dentro de este rubro, debe contar con una determinada estructura. Exhibición del conflicto. En esta etapa se presentan los personajes, el escenario y la trama de la obra. El conflicto es el eje fundamental de una obra dramática. Sin él no hay drama, y este puede variar de acuerdo a la obra. Desarrollo de la acción. A medida que avanza la obra, el conflicto adquiere más fuerza, poniendo a prueba los principios o facultades de los personajes y brindándole a la historia un carácter artístico. Desenlace de la acción. El protagonista consigue superar el obstáculo y ya no existe el conflicto inicial, se da por terminada la obra. En algunos casos, lo que desaparece no es el conflicto, sino el propio protagonista. Es importante señalar que, a diferencia de los textos del género narrativo, las obras de teatro manifiestan su riqueza a partir de los diálogos y no requieren de un narrador. La historia se va desarrollando a partir del encadenamiento entre los diversos diálogos. Finalmente, aunque está fuertemente vinculada al teatro, la dramaturgia también está presente en el cine y la televisión. Esto quiere decir que un dramaturgo puede ser autor de guiones cinematográficos y libretos de telenovela. Dramaturgos de la antigua Grecia. Esquilo, 525-455 a.C. Esquilo fue un dramaturgo griego, considerado como el primer gran representante de la tragedia griega. Fue el primero de la tríada de grandes dramaturgos, Esquilo, Sófocles y Eurípides, que a lo largo del siglo V a.C. llevarían la tragedia griega a su máximo esplendor. Nació en Eleusis, Grecia, 525 a.C. Perteneció a una noble y rica familia de terratenientes. En su juventud, fue testigo del fin de la tiranía de los pisítratidas en Atenas. Luchó contra los persas en la batalla de Maratón, en la de Salamina y posiblemente en la de Platea. Esquilo llevó a escena los grandes siglos mitológicos de la historia de Grecia, a través de los cuales reflejó la sumisión del hombre a un destino superior, incluso a la voluntad divina. Algunas de sus obras, como Los persas y Los 7 contra Tebas, son el resultado de sus experiencias de guerra. Esquilo escribió cerca de 90 obras, pero solo se han conservado completas 7, entre ellas una trilogía, la Orestiada. Se le considera el fundador del género de la tragedia griega, a la que dio forma a partir de la lírica coral, introduciendo un segundo actor en escena, lo cual permitió independizar el diálogo del coro, aparte de otras innovaciones en la escenografía y la técnica teatral. Algunas de sus obras fueron Los 7 contra Tebas, Los persas, La Orestiada, de la cual surge una trilogía, Prometeo encadenado, obra de la cual aún se discute su autoría. Murió en Gela, Italia, 455 a.C., a causa de un ataque animal. Pese a la importancia de su obra, en su epitafio no fue recordado como poeta ni como dramaturgo, sino por su valor en la batalla de Maratón.
Euripides 484-406 a.C. Euripides fue uno de los tres grandes poetas trágicos griegos de la antigüedad, junto con Esquilo y Sófocles. Amigo de Sócrates, el cual, según la leyenda, solo asistía al teatro cuando se representaban obras de Euripides. Nació en Salamina, actual Grecia, 480 a.C. Perteneció a una familia humilde. En su juventud, tuvo como maestros a Anaxágoras, a los sofistas Protágoras y Prodico y a Sócrates, cuyas enseñanzas se reflejan en su obra. Odiaba la política y era amante del estudio. Euripides poseía su propia biblioteca privada, una de las más completas de toda Grecia. Euripides escribió cerca de 92 obras, conocidas por los títulos o por fragmentos, pero se conservan solo 19 de ellas, 18 tragedias y el drama satírico El Cíclope. Su concepción trágica está muy alejada de la de Esquilo y la de Sófocles. Las obras de Euripides tratan de leyendas y acontecimientos de la mitología de un tiempo lejano, muy anterior al siglo V a.C., pero aplicables al tiempo en que escribió, sobre todo a las crueldades de la guerra. Los rasgos diferenciales de su obra son los siguientes: innovación en el tratamiento de los mitos, introducción de un prólogo, complejidad de las situaciones y de los personajes, humanización de los personajes, que se muestran como hombres y mujeres de carne y hueso, con pasiones y defectos que, en algunos casos, se acercan a los de la tragicomedia. Especial influencia de los problemas y polémicas del momento que dan un aire de realismo. Crítica racionalista del concepto de divinidad tradicional. Disminución del papel del coro. Euripides es conocido principalmente por haber reformado la estructura formal de la tragedia ática tradicional, mostrando personajes como mujeres fuertes y esclavos inteligentes, y por satirizar muchos héroes de la mitología griega. Sus obras parecen modernas en comparación con las de sus contemporáneos, centrándose en la vida interna y las motivaciones de sus personajes, de una forma antes desconocida para el público griego. Algunas de sus obras fueron Medea, Hipólito, Heracles, Electra. Incomprendido en su época, Euripides se convirtió en modelo a imitar ya por los trágicos latinos, y luego su influencia prosiguió durante el neoclasicismo y el romanticismo alemán. Murió en Pela, actual Grecia, 406 a.C., y según cuenta la leyenda, fue devorado por unos perros. Sófocles 496-406 a.C. Sófocles fue un dramaturgo y poeta trágico griego, autor de obras como Antígona y Edipo Rey. Se sitúa, junto con Esquilo y Euripides, entre las figuras más destacadas de la tragedia griega. Edipo Rey es quizá la más célebre de sus tragedias, y así Aristóteles la consideraba en su Poética como la más representativa y perfecta de las tragedias griegas. Nació en Colonus, Atenas, Grecia, 496 a.C. Perteneció a una familia de posición acomodada. A los 16 años, estaba al frente del coro que celebró la victoria de la batalla de Salamina, en la que también participó Esquilo como combatiente, y que se libró en el año 480 a.C., el mismo en que nació Euripides. En el año 468 a.C. se dio a conocer como autor trágico, al vencer a Esquilo en el concurso teatral que se celebraba anualmente en Atenas, durante las fiestas dionisíacas, cuyo dominador en los años precedentes había sido Esquilo. Llegó a escribir hasta 123 tragedias para los festivales, en los que se adjudicó, se estima, 24 victorias, frente a las 13 que había logrado Esquilo. De su enorme producción, sin embargo, se conservan en la actualidad
aparte de algunos fragmentos, tan solo 7 tragedias completas, que son de importancia capital para el género. A Sófocles se le debe la introducción de un tercer personaje en la escena, lo que daba mayor juego al diálogo y el hecho de dotar de complejidad psicológica al héroe de la obra. Algunas de sus obras fueron Edipo Rey, Filoctetes, Antígona, Edipo en Colono. Se convirtió en una figura importante en Atenas y su larga vida coincidió con el momento de máximo esplendor de la ciudad. Murió en Antigua Atenas en el año 406 a.C. El Siglo de Oro. Se conoce por Teatro Español del Siglo de Oro, o bien Teatro Áureo Español, a la gran producción teatral comprendida durante los siglos XVI y XVII. Este extenso periodo, que abarca más de un siglo, se le considera uno de los más fructíferos, debido a que vio nacer algunos de los mejores dramaturgos españoles como Lope de Vega, Calderón de la Barca, Tirso de Molina, Agustín Moreto y Juan Ruiz de Alarcón. Dramaturgos del Siglo de Oro. Lope de Rueda, 1510-1565. Lope de Rueda fue dramaturgo, poeta, actor y director. Se le considera el precursor del Siglo de Oro del teatro en España. Fue uno de los primeros actores profesionales españoles. Además, fue un dramaturgo de gran versatilidad, que escribió comedias, farsas, coloquios y pasos o entremeses. Nació en Sevilla, España, en 1510. Se crió en el seno de una familia de orfebres, oficio que aprendió pero abandonó pronto para dedicarse al teatro. Sus obras están escritas al estilo de la comedia italiana y suponen el triunfo en el teatro español de la adaptación de la dramaturgia italiana, en un momento en que la influencia italianizante en la lírica castellana estaba completamente consolidada. Algunas de sus obras fueron Las Cuatro Comedias, Comedia Eufemia, Comedia Armelia, El Deleitoso, 7 Pasos, Las Aceitunas y otros pasos. Pasos. Las obras más representativas del autor son sus famosos pasos, piezas cómicas de corta duración que se representaban como preámbulo a piezas de mayor duración y dramatismo. Introdujo mejoras en el modo de representar los espectáculos escénicos y con su compañía propia, donde alternaba su doble condición de autor y actor, recorrió gran parte del territorio español. Murió en Córdoba, España, en 1565. Miguel de Cervantes Saavedra, 1547-1616. Miguel de Cervantes Saavedra fue un novelista, poeta, dramaturgo y soldado español, perteneciente al Siglo de Oro español, cuyo legado sigue vivo hasta la actualidad, situándolo como uno de los grandes exponentes de la literatura universal. Nació en Alcalá de Henares, España, en 1547. Era el cuarto de los 7 hijos del matrimonio de Rodrigo de Cervantes Saavedra y Leonor de Cortinas. Fue bautizado en la parroquia de Santa María la Mayor. Pese a no ser una persona de gran cultura, Rodrigo se preocupaba por la educación de sus hijos. El futuro escritor fue un lector precocísimo y sus 2 hermanas sabían leer, cosa muy poco usual en la época, aún en las clases altas. Por lo demás, la situación de la familia era precaria. En sus años juveniles, Miguel era un adolescente tímido y tartamudo, que asistía a clase al colegio de los jesuitas y se distraía como asiduo espectador de las representaciones del popular Lope de Rueda,
como afirma en el prólogo que puso a sus 8 comedias y 8 entremeses. Me acordaba de haber visto representar al gran Lope de Rueda, varón insigne en la representación y del entendimiento. A diferencia de la vida de su contemporáneo, Lope de Vega, quien conoció desde joven el éxito como comediógrafo y poeta, la vida de Cervantes fue ciertamente una interrumpida serie de pequeños fracasos domésticos y profesionales, en la que no faltó ni el cautiverio, ni la injusta cárcel, ni la afrenta pública. No solo no contaba con rentas, sino que le costaba atraerse los favores de mecenas o protectores. A ello se sumó una particular mala fortuna que lo persiguió durante toda su vida. Solo en sus últimos años, tras el éxito de las dos partes del Quijote, conoció cierta tranquilidad y pudo gozar del reconocimiento hacia su obra, aunque sin llegar nunca a superar las penurias económicas. Algunas de sus obras fueron La señora Cornelia, Viaje del Parnaso, El coloquio de los perros y la famosa Don Quijote de la Mancha. La producción literaria de Cervantes fue muy vasta y extensa. Este literato español del siglo de oro consiguió erigirse como uno de los autores imprescindibles en la historia de la literatura universal, debido a la publicación de Don Quijote de la Mancha, la cual ha sido unánimemente definida como la obra cumbre de la literatura universal y una de las máximas creaciones del ingenio humano. Murió el 22 de abril de 1616 en Madrid, España, a causa de diabetes mellitus tipo 2. William Shakespeare, 1549-1616. William Shakespeare fue un dramaturgo, poeta y actor inglés, conocido en ocasiones como el Bardo de Avon o simplemente el Bardo. Shakespeare es considerado el mejor dramaturgo de todos los tiempos. Nació en Stratford-upon-Avon, Reino Unido, en abril de 1564. Fue el tercero de los 8 hijos de John Shakespeare, un acaudalado comerciante y político local, y Mary Arden, cuya familia había sufrido persecuciones religiosas derivadas de su confesión católica. Poco o nada se sabe de la niñez y adolescencia de William Shakespeare. La andadura de Shakespeare como dramaturgo empezó tras su traslado a Londres, donde rápidamente adquirió fama y popularidad, en su trabajo para la compañía Chamberlain's Men, más tarde conocida como King's Men, propietaria de 2 teatros, The Globe y Blackfriars. También representó obras con gran éxito en la corte. Sus inicios fueron, sin embargo, humildes, y según las fuentes, trabajó en los más variados oficios. Si bien parece razonable suponer que estuvo desde el principio relacionado con el teatro, puesto que antes de consagrarse como autor, se le conocía ya como actor. Su obra, en total, 14 comedias, 10 tragedias y 10 dramas históricos, es un exquisito compendio de los sentimientos, el dolor y las ambiciones del alma humana. La publicación en 1593 de su poema Venus y Adonis, muy bien acogido en los ambientes literarios londonienses, fue uno de sus primeros éxitos. De su producción poética posterior, cabe destacar La violación de Lucrecia y los sonetos, de temática amorosa y que por sí solos lo situarían entre los grandes de la poesía anglosajona. Antes de 1600 aparecieron la mayoría de sus comedias alegres y algunos de sus dramas basados en la historia de Inglaterra. Destaca sobre todo la fantasía y el sentido poético de las comedias de este periodo, como en su obra Sueño de una noche de verano. A partir de 1600, Shakespeare publica las grandes tragedias y las llamadas comedias obscuras. Los grandes temas son tratados en las obras de este periodo con los acentos más ambiciosos, y sin embargo, lo trágico surge siempre del detalle realista o del penetrante tratamiento psicológico del personaje, que induce al espectador a identificarse con él en obras como Hamlet y Otelo. En sus últimas obras, a partir de 1608,
Cambia de registro y entra en el género de la tragicomedia, a menudo con un final feliz en el que se entrevé la posibilidad de la reconciliación, como sucede en Pericles. Esta nueva orientación culmina en su última pieza, La Tempestad, con cuyo estreno en 1611 puso fin a su trayectoria. Quizá cansado y enfermo, 2 años después se retiró a su casa de Stratford, donde fallecería el 23 de abril de 1616, año del antiguo calendario juliano, usado en aquel tiempo en Inglaterra. Otro gran genio de la historia de la literatura universal, Miguel de Cervantes, falleció en la misma fecha del actual calendario gregoriano, ya adoptado en ese entonces por España. Algunas de sus obras fueron Otelo, Romeo y Julieta, Hamlet, Sueño de una noche de verano. En el siglo XX, sus obras fueron adaptadas y redescubiertas en multitud de ocasiones por todo tipo de movimientos artísticos, intelectuales y de arte dramático. Las comedias y tragedias shakespearianas han sido traducidas a las principales lenguas y constantemente son objeto de estudios y se representan en diversos contextos culturales y políticos de todo el mundo. Por otra parte, muchas de las citas y aforismos que salpican sus obras han pasado a formar parte del uso cotidiano, tanto en inglés como en otros idiomas. Sin embargo, aún existen muchos mitos en torno a la vida de Shakespeare, cuestionando su sexualidad, su filiación religiosa e incluso la autoría de sus obras. Shakespeare no pertenece a una sola época, sino a la eternidad. Ben Jonson. Esta fue la primera parte del tema dramaturgia que abordaremos aquí en el taller de Bitácora Teatral. Espero que les haya gustado, que haya tenido información que les sirva. Vamos a tener la segunda parte el próximo jueves, porque aquí no acabamos de ver a todos los autores importantísimos del siglo de oro y de la modernidad en el teatro. Así que no se pierdan el siguiente video en donde seguiremos viendo y adentrándonos en la historia del teatro y también tendremos un especial del siglo de oro. También los invito a que este sábado se incorporen al taller de Bitácora Teatral a través de la plataforma Zoom en punto de las 12 del día. Les voy a dejar el enlace para entrar a la reunión en la descripción de este video. Y sin más, yo me despido. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Somos el colectivo Canijo Teatro con el proyecto Actuar para Vivir en Comunidad que estamos llevando a cabo con el programa social Colectivos Culturales Comunitarios Ciudad de México 2020 de la Secretaría de Cultura. Recuerden que nuestras inscripciones siguen abiertas, no se queden fuera. Nos vemos el próximo jueves en el próximo tutorial de Bitácora Teatral. Yo soy Valeria Alejandra Valerie Clouds y les agradezco por haber visto este video. Muchísimas gracias. Chao, chao.